Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Dios te bendiga más, Luis. ¿Cómo estás? Bien, bien contento, alegre, feliz por la misericordia del Señor que nos alcanza cada día y hace posible que podamos estar aquí hablando por la palabra. Así es. Y te voy a confesar temprano que lo de hoy es más, o sea, una prueba más de lo que es el título de este episodio, Así es, Conociendo la voluntad de Dios. tremendo tema. Sí, porque por esa voluntad yo estoy aquí sentado. Así es, Pedro, conociendo la voluntad de Dios. Es un anhelo de cada uno de nosotros el poder llegar a ese conocimiento pleno de la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Ujú. Y, y qué bueno, lo que vamos a conversar en este episodio a través de la palabra de Dios es esos puntos que nosotros necesitamos conocer acerca de esa voluntad, de cómo hacerla, de cuándo la estoy haciendo. Y lo difícil que se vuelve, porque por lo general tú quieres hacer la tuya, o sea, la propia. O sea, Correcto. el ser humano quiere hacer su propia voluntad, no la voluntad de Dios. No, y más fuerte. Yo puedo creer que estoy haciendo la voluntad de Dios Mm, y no siendo esa la voluntad de Dios para conmigo. También, porque yo como que la adapto y digo, no, esto es lo que quiere el Señor, pero realmente tú Correcto. sabes cuál es esa voluntad, o sea, por dónde andamos, o sea, porque hay que tener en consideración que cuando nos vamos a la Biblia, hay una parte donde que la misma, ¿cómo se llama? El mismo Padre Nuestro nos lo dice. Esa parte de la oración del Padre Nuestro. Exacto, hay una parte donde dice, establece tu reino en la tierra como en el cielo y hágase tu voluntad. O sea, nosotros, ¿cuántas veces no oramos Exacto. con el Padre Nuestro y o sea, lo tenemos ahí y lo decimos, hágase tu voluntad? Correcto. Pero una cosa es como tú leerlo o decirlo en la cabeza y otra es llevarlo a la práctica. No, y otro punto más interesante es cómo identificar y saber que lo que se está haciendo es la voluntad de Dios. Ujú. Porque pedimos que haga su voluntad. Y de hecho, tú mencionas aparte esa síntesis del Padre Nuestro donde pide que se haga la voluntad de Dios. Pero recordemos aquella oración de Jesús en el momento que en el Getsemaní, donde dice que fueron sudó sangre, donde Ujú. Jesús dijo y pidió, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Ahora bien, concluyó diciendo, que no se haga mi voluntad, Sí, sino la tuya. exactamente. Entonces, ahí es donde está el punto. Todo lo que nosotros pedimos, lo que oramos y presentamos delante de Dios en petición, le pedimos a Él que se haga bajo su Su voluntad. voluntad. Entonces, el punto aquí está, es en nosotros identificar esa voluntad de Dios. Porque probablemente podemos entrar en una contradicción de que realmente lo que está ocurriendo es la voluntad que le pedimos a Dios que establezca, que es su voluntad. Ujú. Pero creemos a veces que no es su voluntad. ¿Por qué? Porque probablemente no va alineado a lo que nosotros planificamos. ¿Cuántas veces no ha pasado eso, Pedro? Uf, son muchas, Luis, porque es que nos creemos que somos nosotros los que regimos o sea, nuestra vida, Correcto. pero nos olvidamos, por lo general, de que es Él. Estamos bajo Exactamente. su cobertura y es su voluntad la que está en nosotros, o sea, no la nuestra. Él tiene algo para nosotros, pero para cada uno de nosotros. Correcto. Que tenemos nosotros que conocer e identificar. Que tenemos que llegar, exacto, cuál es la voluntad de Él, pero conmigo, la tuya es otra, la mía. Exactamente. Fíjate, Pedro, lo que me llega ahora. Este verso, que no recuerdo exactamente dónde se encuentra, pero que dice, cuando Jesús habla y dice, apartado de mí, hacedores de maldad, porque no lo conozco. Estas personas que se le acercan a Jesús, poniendo Jesús un ejemplo de el final de los tiempos, de cómo será. Y estas personas se acercan y dice, Padre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos tal o cual cosa. Esta gente entonces pretendía o pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios en lo que hacía.
Exacto. Y Jesús le dice, apartado de mí, hacedores de maldad, porque no lo conozco. Fíjate cómo nosotros podemos caer en creer que estamos obrando bajo la voluntad de Dios y estamos haciendo lo contrario. Así es. Pero mira, antes de seguir este desarrollo, es necesario conocer el origen de la palabra como tal, o sea, Exacto. de dónde proviene. Proviene del latín voluntad, derivado del verbo voglio, que significa querer, por lo que está íntimamente vinculada con el deseo, es decir, con lo que nos gustaría hacer o conseguir, y por lo tanto, con aquello que nos proponemos. Exacto. Con esa intención. Con esa intención. O sea, hay que enfocarse en eso. ¿Qué significado tiene esa voluntad? Correcto. Entonces tú me estás diciendo, en ese entendimiento que tú me acabas de dar ahora, de que va íntimamente vinculada con el deseo, ¿verdad? Entonces el hablar de la voluntad de Dios, estamos hablando de aquello que Dios quiere hacer u obtener de nosotros. Exactamente. Lo que Dios quiere alcanzar en cada uno. Lo que Él quiere conseguir, o sea, que cada uno de nosotros logremos según el propósito de Él. Okay. Eso es su voluntad. Eso, exactamente. Ahí es donde voy. Esa es la voluntad de Dios. Exacto. O sea, lo que Dios quiere que yo alcance, que yo sea en Él, y lo que Dios quiere o pretende formar en nosotros, es decir, como ese resultado, el obtener eso. Mi voluntad es que tú seas prosperado, por poner un ejemplo. Entonces, ese querer de Dios, que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Es lo que va a accionar en nuestras vidas para que alcancemos aquello que Dios quiere porque es su voluntad. Sí, pero fíjate una cosa, Luis, porque ahora cuando tú dijiste ahí, no, que seamos prosperados, sí, porque es muy posible que el que nos está escuchando piense en un sinfín de cositas que desea, como que quiere lograr, que está buscando esa voluntad que sea a su favor. Pero aquí tenemos que ver lo primero, como desde dónde nace esa voluntad, en sentido general. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Lo primero, o sea, en sentido general, es que ninguno, o sea, nos perdamos en el pecado. Exacto. Eso es lo genérico. Esa es una voluntad global de Dios para la humanidad. Exactamente. Y que cada uno de nosotros podamos ser salvos por medio del arrepentimiento. O sea, correcto. Eso es como lo genérico, lo global. Exacto. Entonces, después de ahí, vamos a empezar a buscar esa voluntad individual. Exactamente. Pero primero tenemos que caer ahí. ¿Por qué? Porque, o sea, si tú te mantienes pecando, obviamente ya te saliste de lo que es la voluntad que tiene el Señor para ti. Porque lo primero, Él no quiere. Esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Correcto. Él desea que tú seas salvo. Correcto. Que no, y no estés en pecado. Y por ende, para que se cumpla este punto de la salvación, pues sabemos y conocemos por la palabra que tenemos que apartarnos del pecado. Exactamente. Ok. Entonces, Pedro, esto me lleva a mí a pensar, ciertamente, como en ese conjunto de principios que definen la voluntad de Dios. Aquello que está ya preconcebido en los pensamientos de Dios, los cuales Él quiere alcanzar en cada uno de nosotros. Pero aquí en lo que queremos entrar es en cómo yo puedo entonces identificar, saber que yo estoy haciendo o que lo que yo estoy haciendo verdaderamente es la voluntad de Dios. Porque como te decía ahorita, puede que yo esté accionando de una manera que creo que estás haciendo la voluntad de Dios. Que estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque para conocer, lo primero aquí es el punto clave. Para nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios, tenemos que conocer a Dios. Obvio. Y a través de la palabra sabemos cómo Dios piensa, cuáles son sus pensamientos para con nosotros, que dice que son pensamientos de bien. Sí, pero también, aparte, tú dices de conocer a Dios, pero es ahí donde tenemos que llegar al punto de aceptar, vivir como, o sea, según su voluntad, según sus mandamientos.
Correcto. Que es lo mismo que vivir según su voluntad. O sea, lo primero que tenemos que irnos por ahí, porque no solamente es conocerlo, sino también es aceptar sus mandatos. Correcto. Pero claro, eso es voluntariamente. Exacto, porque ahí donde entro, porque tú decías al principio que la voluntad de Dios de manera global para la humanidad como tal es que todos seamos salvos, que ninguno nos perdamos. Vamos a decirlo, traducirlo de otra manera, que todos seamos libertados del pecado. ¿Verdad? Ahora bien, esa es la voluntad de Dios. Pero aquí hay una cualidad en la cual nosotros tenemos que estar bien pendientes. ¿Cuál es? Que Dios no impone su voluntad en nosotros. Para nada. Que es lo que tú decías. Exacto. Es una voluntad voluntaria. Inclusive. Exacto. Por eso te digo, es algo voluntario. Correcto. No es que Él te impone hacerlo. Tú decidiste, tú tomaste esa decisión voluntariamente. Correcto. ¿Ok? Bueno, de ahí es que sale, o sea, existe el libre albedrío. O sea, es tu decisión. Tú sabes si te vas por ese camino o te vas por el otro. Ahora, tú sabes que irte bajo los mandatos y bajo la voluntad del Señor vas a ir bien. Del otro vas a tener consecuencias. Correcto. Ciertamente Él no se impone, pero nos advierte de la consecuencia de la desobediencia. Exactamente. Entonces ahí está como el balance o está como el detalle para que tú decidas. Perfecto. No es obligatorio que yo haga la voluntad porque tengo esa libertad para decidir. Pero ahora bien, mira, yo te advierto, estas son las consecuencias de la obediencia, que es como lo relata Deuteronomio 28, y la de la desobediencia. Entonces tú escoges. Exacto. Ahí es donde está ese punto interesante, porque fíjate algo, que nosotros tenemos que estar siempre apercibidos en esto. Y me llama mucho la atención, y vuelvo y repito esto, es en saber si lo que estamos haciendo realmente es la voluntad de Dios. Es decir, si es agradable delante de Dios, qué tan alineado va mi accionar en todo momento con lo que Dios quiere que yo haga, con lo que Él me exige por su palabra. Sí, pero cuando tú te vas por ahí, yo entiendo que para eso, de las primeras cosas que tenemos que hacer es escudriñar la palabra. Correcto. Porque es de las primeras formas que tú tienes para conocer esa voluntad. Exacto. Y conocer al Señor. Porque esa es su palabra. Sí, entonces, claro. Por ahí quizás sería el primer paso para ir a caminar por ahí. Para poder identificar cuáles son cuál es esa dirección. Sí, porque entiendo yo que eso nos va a dar el discernimiento de saber si eso viene del Señor o no, o si eso tiene que ver con la voluntad o no del Señor. Correcto. Porque como decíamos al principio, es muy fácil querer hacer nuestra propia voluntad. Entonces, como que adaptarse a eso es muy fácil. Y más aún cuando chocan. Sí, claro. Cuando la voluntad de Dios te dice, dobla a la derecha, y tu voluntad dice, yo me voy por la izquierda. Entonces, cuando entra ese dilema, ahí es donde está el punto más fuerte. Fíjate que tú mencionabas lo del libre albedrío, de que Dios no impone su voluntad, claro. Es decir, de esa relación de nosotros con Él. Ahora bien, esto nos podría llevar a pensar entonces que hay diferentes niveles de la voluntad de Dios. Claro que sí. Porque tú decías algo que hace un momento. Una cosa es, o sea, ese nivel de voluntad, o sea, lo que sería la libertad soberana del Señor, vamos a decirle así. La voluntad soberana. Exactamente. Que ese es el plan que Él ha decretado para tu vida. Eso... ¿Se cumple o se cumple? Exactamente. Eso se va a cumplir hoy, mañana, pasado, cuando sea, pero se va a cumplir porque ya Él lo determinó. Correcto. O sea, en cada uno de nosotros Él tiene eso y esa voluntad se va a cumplir sí o sí. Hagamos o no hagamos, eso es un plan que Él tiene y es el soberano, su tiempo. Es su tiempo. Y esa voluntad soberana, eso nosotros no tenemos control de eso. Exacto. Eso es Él solamente. Entonces, ahí viene la otra parte.
¿Cuál es esa? La otra que podemos llamarle la voluntad permisiva De Dios. de Dios. Esa tiene que ver con los mandamientos. Esa es la que te dice o haces o no haces. Exacto, donde están ahí, tú eres que escoge si los obedece o no. Exactamente. Qué palabrita esa que choca mucho, esa de obediencia. Porque al ser humano como que se le dificulta obedecer, y sobre todo esos mandamientos. Entonces, a veces perdemos de vista cuando desobedecemos, no alcanzamos esa voluntad que Él tiene y empezamos a quejarnos, a decir, ¿qué pasó? Pero si yo esto y lo otro. A veces es eso mismo, que no estamos haciendo la voluntad del Padre, sino la voluntad nuestra. Exactamente. Ahora bien, cuando tú hablas de esos niveles de voluntad, de la voluntad soberana, Uh-huh. ¿verdad? Que es esa que ya Dios estableció y decretó y es así, así será. Y esa voluntad nadie la puede detener. No. Y la voluntad permisiva, de donde, vamos a decirlo, tenemos las opciones de obedecer o no obedecer, de caminar como Él quiere que caminemos o caminar como nos dé la gana caminar, Sí. es ahí donde entra ese punto. Entonces, pero hay una voluntad que es la voluntad para con nosotros. Okay. De manera, esto es muy importante porque entender que Dios tiene para cada uno de nosotros un plan, Uh-huh. de manera inclusive personal. Creo que recuerdo que en un momento de un episodio hablábamos de ese Dios personal, Sí. que es ese Dios en el cual yo, de manera individual, de manera personal, tengo esa relación. Esa intimidad Y con... Exacto. Correcto, que de hecho donde recibo las asignaciones que Dios me da, que yo debo de cumplir de manera personal. Porque lo que Dios demanda de ti no es lo mismo que demanda Exacto, de mí. es contigo, esa intimidad es contigo y eso tú tienes que solucionarlo con Él. Exactamente. Yo no te puedo, Pedro, mira, No, el Señor me dice que para haga no, esto, eso- ayúdame aquí. Yo ahí no tengo nada que ver, no, para nada. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Él nos ha creado con un propósito. Ujú. Es lo primero, que entonces ese propósito que va apegado a esa voluntad de Dios, pero de manera individual para con cada uno de nosotros. Tu propósito no es mi propósito. No. Tu asignación no es mi asignación. Entonces, ahí entra esa voluntad que es para con cada uno de nosotros de manera personal. Ahora bien, la Biblia dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos Sí. y lleguen al conocimiento de la verdad, Exacto. que la vemos en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 4. Ujú. Ahora bien, ese es el gran anhelo de Dios, de que sea así. ¿Verdad? Sí, claro, como lo dice ahí, que sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Pero, o sea, eso es siempre y cuando tú aceptes a Jesús como tu Salvador y decides seguirle. Y decide exactamente. O sea, eso es. O sea, hay gente que rechazan porque, como decíamos ahorita, existe el libre albedrío y puedes elegir tu vida viviendo de forma independiente. Ahí es donde vienen las consecuencias de esa desobediencia. esa desobediencia. Y obviamente, ¿qué pasa? Tú dirás, bueno, sí, está bien. Yo conozco gente que no necesariamente están por ahí, que andan por el otro lado y están bien. Sí, yo no, eso es correcto. Pero hay algo, Luis, que me llama mucho la atención, porque cuando estaba leyendo todo esto de este episodio, me acordó a mí. Y es que Dios no se da por vencido. ¿En qué sentido te lo digo? Dios empieza a llamarte, porque por su amor y por su misericordia, Él quiere que seamos salvos. Que alcancemos salvación. Exactamente. Entonces, Él empieza a llamarte. Y yo te lo digo porque lo viví en carne propia. Entonces, es como que, ok, y yo empiezo, voy, pero como que no llego, como que sí, como Exacto. que la voluntad existe y por varios lugares me dicen, mira, hay un llamado, hay una palabra para ti, y yo como que doy vuelta y no quiero caer. Y fíjate dónde estoy. ¿Por qué? Porque Él sigue haciendo eso. O sea, su amor y su misericordia nos alcanza. Exacto.
definitivamente. O sea, claro, ya después que él te arropa con esos brazos llenos de ternura, de amor y de toda su misericordia, pues tú cedes y terminas haciendo su voluntad. Su voluntad, correcto. Por eso a veces, Pedro, no quiero entrar ahí, pero a veces yo pienso que ese libre albedrío Ujú. como que no es tan cierto de manera personal, porque Bueno, sí. fíjate que cuando Dios te llama y te trae porque te trae. No, chacho. Lo único que está la opción de que cómo lo vamos a hacer nosotros, si nos vamos a acercar por amor o por dolor, pero Por cuando más Dios vuelta te que tú marcó des. y te llamó, yo creo que ese libre albedrío ahí como que queda como desplazado. Por más vuelta que Pero tú des, tú lo caes. interesante de esto es que a través de la palabra, a través de la Biblia, Ujú. Dios nos ha revelado una gran parte de su voluntad. Claro. ¿Y cómo nosotros podemos conocerla? Estudiando su palabra, porque podemos conocer esos pensamientos, ese anhelo de Dios para con cada uno de nosotros. Ahora, ¿dónde está el punto? Que verdaderamente Dios no ha revelado a totalidad su voluntad. No, porque tú sabes que yo pensaba en eso, digo, wow, sí, pero si fuera así, fuera muy fácil porque, o sea, por ejemplo, yo como papá, que mis hijos, si yo les revelo como que todo el desarrollo, ellos van a volar una serie de etapas y van a querer alcanzar el final, pero no van a pasar el proceso para Cor- tener mayor conocimiento. Correcto. Entonces, quizá lo mismo aquí, o sea, Dios no ha revelado la totalidad de su De su voluntad, porque voluntad. si fuera así, entonces ya yo quisiera llegar al final. Bueno, lo primero es que Dios no tiene por qué darnos explicaciones a nosotros. No, para nada. Y a veces creemos que sí. ¿Y cuántas veces nos ponemos como frente? Pero Señor, pero dime, explícame. Porque queremos entenderlo todo. Y al final de la jornada, ese querer entender no va de la mano con ese convencimiento de obediencia. Porque cuando se nos explica en totalidad, a lo que mayormente acudimos es al cuestionar de por qué no se hizo de tal o cual manera. No ciegamente obedecemos. Por eso es algo bien inquietante aquí. Y es que la voluntad de Dios, nosotros tenemos que obedecerla, aún no la entendamos. Fíjate aquí, digo conocer la voluntad. Fíjate que esto como que podría contradecir un poco. Pero, ¿cómo yo camino en esa voluntad de Dios aún sin entenderla? Que es como un poquito aquí fuerte. Bueno, lo primero que yo tengo que conocer, ¿qué es lo que verdaderamente agrada a Dios? ¿Y qué es lo que Dios ha determinado para mí? ¿Cómo yo voy a conocer eso? Eso se me va a ser revelado dependiendo el nivel de relación que yo tenga con mi Padre Celestial. Ahí es donde se establece ese lazo de conexión, donde cada paso inclusive y cada decisión que yo vaya a tomar o vaya a dar, va primero a ser consultada con Dios para saber de que va conforme a su palabra y a sus principios. Mira, yo te oigo y me llega a la mente eso que tú dices de esa relación cercana con Dios. Y eso te ubica a dónde estás tú, o sea, en qué dirección Te te encuentras. encuentras. ¿Tú estás centrado en Dios o no? Exacto. O sea, eso te va a ayudar a hacer esa voluntad. Sí. Porque mientras más lejos te encuentres, más voluntad propia vas a realizar, no la del Señor. Va a ser más dominado por tu propia voluntad. Exactamente, exactamente. Más vas a buscar la voluntad propia Esa- tuya exacto. que la del Señor. Porque no estás centrada. No estás centrado en Dios. Exactamente. O sea, definitivamente. A medida que se debilita esa relación con Dios. Por eso que tú decías, esa relación tiene que, o sea, tenemos que tener una relación cercana con el Señor Correcto. para poder lograr esa voluntad que es la de Él, no la nuestra. Exactamente. Y vamos a traerlo aquí a lo natural. Para yo saber cómo tú piensas, para yo saber cómo tú accionas, cómo tú actúas, yo tengo que convivir tiempo contigo. Para yo poder conocerte y saber, ya yo sé entonces, ante tal o cual situación, yo sé cómo tú vas a reaccionar. Pero eso es producto del tiempo que yo he convivido contigo. Bueno, Pedro, si tú le haces tal o cual cosa, él te va a decir esto y esto. Exacto. O va a reaccionar de tal o cual manera. ¿Por qué? Porque ya yo he tenido ese contacto contigo, he tenido ese tiempo de convivencia contigo y por ende me sitúo en el lugar de que puedo identificar cómo tú vas a accionar. Es lo mismo con Dios con respecto a cada uno de nosotros. ¿Qué tanto yo estoy relacionado con Dios? ¿Qué tan cerca estoy
en ese tiempo de comunión con Dios para yo poder conocer entonces qué es ese anhelo de Dios en el corazón de Dios para conmigo de manera personal. Es ahí donde va el secreto de poder yo llegar al entendimiento de conocer cuál es la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿qué es hacer la voluntad de Dios, Pedro? Bueno, hacer la voluntad de Dios es vivir conforme a lo que Él desea para nosotros. Eso es lo que yo entiendo. O sea, Exacto. definitivamente. Exacto, lo que Él quiere para con cada uno de nosotros. O sea, ¿qué tú quieres? Yo tengo que vivir conforme a lo que Él desea, no a lo que yo quiero, que es lo que venimos diciendo. O sea, y eso, como decía ahorita, eso buscando una relación íntima, o sea, mediante Una la relación oración, cercana. mediante la lectura de la palabra, o sea, son cosas que nos ayudan a hacer esa voluntad de Dios. Correcto. Fíjate que cuando encontramos una muy buena clave en Romanos 12:2, porque ahí se nos dice qué debemos nosotros, o sea, primero que nosotros no debemos de conformarnos a este siglo, o sea, a lo de este mundo, sino ser transformado por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué se hace necesario renovar nuestro entendimiento? Porque en nuestra lógica natural, como pensamos nosotros, jamás podrá entrar el entendimiento de la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces se hace necesario yo poder cambiar el chip, cambiar el disco duro para poder estar alineado y el discernimiento a esa voluntad. Como dice nuestro amado pastor Fernando Beliar, que es el cambio, o sea, de mentalidad, la metanoia. O sea, correcto. Para poder discernir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Exacto. Porque es lo único que nosotros tenemos que discernir en esa voluntad, si es buena o no, y si viene de Dios. Correcto. Por eso es que dicen que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. No nos podemos llevar de lo que sucede en el mundo, o sea, qué dice, o sea, cuáles son las intenciones que tiene el mundo para con nosotros. No, o sea, eso no es lo que quiere el Señor. Exacto. El Señor busca otras cosas, que nos alejemos del pecado, que seamos salvos, pero que los conozcamos a Él mediante ¿qué? Mediante la oración, mediante la lectura de la palabra, buscando esa intimidad con Él día a día. Exactamente. De hecho, bueno, podemos ir resumiendo que hacer la voluntad de Dios es seguir a Jesús y tratar de vivir una vida que refleje su amor y su carácter en todo lo que hacemos. En resumen, la voluntad de Dios es lo que Dios quiere que hagamos como sus seguidores. Ojo aquí. Si queremos hacer la voluntad de Dios, debemos buscar su presencia y dirección a través de la oración, leyendo la Biblia y vivir confiando en su plan para nuestras vidas. Aquí hay algo, unas citas interesantes, Pedro, que quiero o que no podemos pasar por alto. Hacer la voluntad de Dios nos faculta con el discernimiento necesario para poder reconocer cuando alguien habla o no de parte de Dios. Y eso es interesante aquí porque dependiendo del nivel de discernimiento que yo tenga, producto de mi relación y mi tiempo de oración con Dios, me va a permitir a mí identificar esa voluntad de Dios. Fíjate que en el Evangelio de Juan, en su capítulo 7, verso 17, dice lo siguiente: el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso lo decía Jesús. ¿Por qué? Porque el que quiera hacer la voluntad de Dios, lo primero es que tiene una intimidad con el Padre. Claro. Y el Padre le capacita en el discernimiento para saber cuándo alguien habla de parte de él y cuándo alguien habla por su propia cuenta. Exactamente. Fíjate. Definitivamente. Y hay otra cita bíblica que nuestro accionar diario arroja evidencia de si estamos o no haciendo la voluntad de Dios. En 1 de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Wow. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Yo te tengo otra. Dímelo. El no entender o conocer cuál es la voluntad de Dios nos puede llevar a actuar con insensatez. Efesios 5:17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué decirte?
Lo que te puedo decir, que nosotros estamos obligados a conocer cuál es su voluntad. Así es. Y mira, antes de concluir, yo tengo una sola palabrita para todo aquel que nos escucha. Y esa palabra es guíame. Guíame. Exacto. Mira qué sencillo. Y eso se basa en Salmos 143:10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Exacto. Ahí está el secreto. Ahí, guíame. Y quien pide ser guiado es porque está dispuesto a rendirse a la voluntad de quien le guía. Así es. Así es que ese es el punto. Nosotros tenemos que saber en nuestro accionar diario, en nuestra comunión con Dios, qué tan alineado a su voluntad estamos. Pero sobre todo y más aún, qué tan dispuestos estamos nosotros a hacer esa voluntad que es de Dios y no la nuestra. Así es. Así que damos por concluido este episodio, Pedro. Dios le bendiga y esperando como siempre y como cada episodio de Hablemos por la Palabra, de que haya sido de edificación, le pedimos que comparta, comente y que nos deje saber qué tan edificado ha sido por lo que hemos compartido. Así es. Dios le bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.